Hermanos y amigos, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante este trimestre estaremos estudiando de que debemos ser administradores de Dios hasta que Él venga por segunda vez. La semana pasada, la idea básica era que podemos llegar a ser hijos de Dios y Dios llega a ser nuestro Padre. Decíamos que para entender ese concepto de Padre, tendríamos que ir y captar lo que en el Antiguo Testamento se entendía por Padre. Bueno, hoy vamos a estudiar de que somos pueblo de Dios y al ser pueblo de Dios necesitamos entonces entrar en una relación de vivir a la altura de lo que significa ser pueblo de Dios. En el mundo que vivimos hoy es muy difícil captar esa idea, como también lo es la idea de captar la idea de que Dios es un Padre. Y hoy no podemos porque el mundo occidental que vivimos, pues ningún país del mundo civilizado habla de que Dios sea un presidente. Eso no ocurre. Sin embargo, en el tiempo antiguo sí se tenía esa idea. Un pueblo tenía un Dios y ese Dios cuidaba de ese pueblo. En consecuencia cuidaba de las cosechas, cuidaba de que ese pueblo fuese a ser atacado por enemigos. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto, le dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ellos lo podían entender porque los pueblos de la antigüedad entendían que había un Dios que cuidaba a ese pueblo. Pero cuánto más especial es que el Dios verdadero había elegido a Israel para que Israel fuera su pueblo, con un doble propósito. Primero, bendecirles. Y segundo, y que es la consecuencia de ser bendecidos, es que pudieran ser una bendición para otros. O sea, Dios no sacó a Israel para ser un pueblo exclusivo y aislado. No, lo sacó para mostrarle al mundo qué significaba que un pueblo tuviera al Dios verdadero como su Dios. Bueno, entonces cuando Dios le dice a Israel: mira, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, entonces comenzaron a haber ciertas leyes que debían cumplirse, como que yo hago un contrato. Y dice: bueno, mira, en este contrato estas son tus responsabilidades, estas son las mías, estos son tus privilegios y estos son los míos. Pues Dios hace eso. Le dice: muy bien, ahora ustedes van a ser mi pueblo. Y cuando les dijo eso, ustedes van a ser mi pueblo, les especificó muchas cosas que el pueblo debía de hacer. Una de ellas, la encontramos allí en Éxodo 20, es que Dios le dice: bueno, mira, los he sacado de Egipto, ahora ustedes son mi pueblo y estas son las cosas que ustedes van a cumplir. Y ahí Dios le da a Israel los 10 mandamientos, pero también les enseña muchas otras cosas más. Así como los pueblos de la antigüedad tenían leyes civiles, leyes religiosas, porque para los pueblos antiguos lo civil y lo religioso era una misma cosa. No, no había una diferenciación. Bueno, pues Dios también le enseña a su pueblo leyes. Les da leyes de salud, les da leyes civiles, les da leyes para la guerra, y que por cierto eran leyes que eran muy superiores a su tiempo. Pero aquí hay algo interesante. Dios le dice: mire, si tú cumples esto, entonces, si tú cumples estas condiciones del contrato, yo voy a cumplir otra cosa, te voy a dar bendiciones. Y allí, en el libro de Deuteronomio, exactamente el capítulo 28, yo le invitaría a que usted lo lea
con mucha calma, Dios le especifica las cosas que Israel debe hacer y le habla de, mira, si tú me obedeces, yo te bendeciré. Ahí, por ejemplo, en el verso 13 de ese capítulo 28 de Deuteronomio, Dios le dice, con tal que tú hagas esto, entonces yo voy a hacer algo por ti. O sea, era un contrato o que Dios daría las bendiciones de forma condicional. Si ellos obedecían, Dios cumpliría su parte, la parte de bendecir a Israel. Entonces le decía, mandaría lluvias, las cosechas serían abundantes, tus mujeres serían bastante, tendrían muchos hijos, prosperarás, no serás último, sino serás primero. Era lo que Dios iba a hacer si su pueblo obedecía las cosas que Él le había mandado. Hoy es exactamente igual. A través de Jesucristo, si aceptamos a Jesucristo, llegamos a ser hijos de Dios y llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Y Dios nos invita a lo mismo, a ser fiel en lo que Él nos ha mandado. Y porque es que esa fidelidad se convierte en una bendición para nosotros y también en una bendición para quienes nos rodean, para aquellos que no son del pueblo de Dios, y eso les sirve como de testimonio, diciendo, mira, esta gente obedece a Dios y Dios los bendice. Eso implica que ellos podrían sentir el deseo de conocer al Dios que nosotros amamos y obedecemos. ¿Ves? Por ejemplo, cuando cumplimos las leyes de la salud, y hoy medio mundo quiere cuidar su salud. Mucha gente quiere saber el por qué es más ventajoso ser vegetariano. Y Dios le ha invitado eso a su pueblo, para que tenga salud. Los hospitales se llenan de gente y Dios quiere que la gente no se enferme. Pero le ha dado a su pueblo, a su iglesia, leyes para que su pueblo no se enferme, y si las cumplimos, somos bendecidos. Entonces, ahí está la condición. Si tú cumples, yo te bendigo. Así que le invito a que tome muy en cuenta este capítulo 28 del libro de Deuteronomios, que están las condiciones. Si tú haces esto, yo hago esto. ¿Ves? Esa es la idea, que por ser pueblo de Dios, Dios quiere bendecirnos para que a través de nosotros otras personas sean bendecidas. Entonces, en ese contrato, realmente es un contrato de salvación. Y ese contrato fue hecho antes de que nuestros primeros padres cayeran en pecado. Y cuando cayeron en pecado, ese contrato de salvación se amplió. Es más, se mostró que ya Dios había hecho un plan de contingencia cuando el pecado apareciera. Un Dios que nos cuida. Bueno, pues la razón de ser, aceptar el Evangelio de Cristo, no es para que seamos pasivos. El Evangelio de Jesús no nos hace pasivos, sino que nos hace activos, cristianos que somos bendecidos y que a su vez bendecimos a otros. El Señor nos dice allí en Deuteronomios, hablando de lo que la obediencia sería, la obediencia tendría que ser el resultado de que yo amo a Dios, y Dios en su misericordia me bendeciría. Por eso allí Él, en Deuteronomios, capítulo 28, el verso 13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, nunca debajo. Sí
obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, si los guardas y los cumples. Ahí está la condición, si los guarda. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos exitosos. Pero hay un condicionante, la obediencia. Y la obediencia tiene que ser el resultado de que yo ame a Dios. ¿Ves? Eso es fundamental que lo entendamos. Ya el rey Salomón lo había dicho allí en Proverbios 3:9. Él nos da un consejo maravilloso. Dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Cuando dice, honra a Jehová con tus bienes, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar con los recursos que el Señor nos ha dado, nosotros estamos honrando a Dios. ¿Viste? No se honra a Dios solo con palabras. Es decir, si yo creo honrar a Dios solo con mis palabras, no es suficiente. O sea, las palabras deben ir respaldadas con mis hechos. Y cuando aquí el rey Salomón dice que lo honres con las primicias de todos tus frutos, esas primicias significaba lo primero, lo mejor. A veces nosotros cuando somos bendecidos con bienes, entonces sacamos para todas nuestras necesidades y por último dejamos a Dios, independiente que podamos dar un diezmo honrado, lo estamos dejando en segundo plano. No debe ser. Dios debe ser primero, porque Él es Dios, porque Él es el Padre celestial, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos da la vida, porque Él es el que nos da la salvación. Él tiene que ser primero. Y cuando dice así, dice, con la primicia de todos tus frutos, significa con todas las ganancias, con todos los beneficios que nosotros podamos recibir. Esa es la idea. Salomón lo hizo cuando fue un rey temeroso de Dios y Dios le bendijo grandemente. Tanto así que Jesús, hablando de Salomón, dijo que ni siquiera Salomón, con toda su gloria, con toda su riqueza, pudo vestirse como una de las flores que Dios ha hecho. Mostrando que está bien, Salomón había ido adelante, pero la idea aquí es sí, Dios quiere bendecirnos, pero nosotros necesitamos cumplir las condiciones. Ya el Señor nos lo ha estipulado. Allí en Malaquías, el capítulo 3, queda claro cómo es que yo honro a Dios. Y Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. A ver si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Dios lo ha dicho, o sea, Dios dice, tú me eres fiel, entonces yo cumpliré mi parte. ¿Ves? Dios cumplirá su parte y tú y yo necesitamos experimentar eso, experimentar la realidad de que cuando soy fiel en mis diezmos y ofrendas, recuerda, y ofrendas, Dios cumplirá su parte, hermanos. Puede ser que tú tienes historias de cómo Dios te ha bendecido porque tú has sido fiel. Nosotros tenemos 2 hijos, mi esposo y yo hemos tenido 2 hijos y hemos pasado por momentos difíciles, hermanos. Pero ¿sabe? Dios nos ha ayudado a llevar adelante a nuestros hijos. No hemos tenido los recursos suficientes, pero como hemos sido fieles a Dios en los diezmos y las ofrendas, Dios de alguna manera ha abierto otras puertas para ayudar a nuestros hijos. Tú debes tener seguro un testimonio de lo que Dios ha hecho por ti cuando has sido fiel. Si de pronto tú no has entrado en esa experiencia de ser fiel a Dios, en esto,
que Él nos pide, porque recuerda que con eso nosotros honramos a Dios. Le invito a que entre en esa experiencia, hermano. No es suficiente que yo te cuente. Es interesante que tú lo experimentes de forma que tú puedas decir, así es como Dios me ha bendecido. Y Jesús lo ha dicho. Él lo dijo allí en Mateo 6:33. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. La difusión del Evangelio debe ser nuestra primera prioridad. Debe ser lo que esté siempre adelante de nosotros, hermanos. Y cuando es así, recuerda, estamos sembrando para la eternidad. Pero cuando es lo contrario, es decir, cuando el reino de Dios no es lo primero para mí, alguien quedará sin que escuche el Evangelio. ¿Captas? Alguien quedará sin que escuche el Evangelio. Es un alma que se perderá. De ahí lo maravilloso que es poner a Dios en primer lugar. El mundo en que vivimos es un mundo secular. Dios quiere hacernos personas espirituales. Y un verdadero reavivamiento, un verdadero avance espiritual es fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Ningún reavivamiento que no tenga a entregar a Dios, que no nos invite a entregar a Dios para hacer la misión, es un falso reavivamiento. Recuerda cuando el rey Ezequías, allí en Primera de las Crónicas, el capítulo 31, dice que comenzaron a traer, a regresar, a entregar las primicias, los diezmos, las ofrendas, y comenzaron a traer tal cantidad que dice que ahora tenían que guardarlo en montones. Ahí comenzó el reavivamiento. Obedecer la palabra de Dios y comprometernos con Dios. Con Nehemías fue igual. Dice, se trajo tal cantidad que había en abundancia para llevar adelante la obra de Dios. ¿Recuerdas cuando en el desierto Dios había estipulado que harían un santuario? Invitó a todo el mundo para que formara parte de ese proyecto. Y sé que los israelitas dieron tanto, estaban tan agradecidos con Dios, que un momento tuvieron que pedirle al pueblo, Moisés y Aarón tuvieron que pedirle al pueblo que por favor ya no trajeran más. Hoy las tesorerías de la iglesia necesitan nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si hoy todos fuéramos fieles en la devolución de diezmos y ofrendas, habría recursos suficientes para seguir llevando la obra adelante. Yo te invito a que pongas a Dios en primer lugar. Recuerda, somos un pueblo de Dios y Dios ha hecho un contrato con nosotros. Él nos va a bendecir si nosotros somos fieles. Y esta fidelidad debe salir de ver que Jesucristo me ama y que yo acepto su gracia, y su gracia me convierte y su gracia me ayuda a obedecer. Es decir, que yo doy no para salvarme, sino doy sencillamente porque ya soy salvo. Te invito a eso, hermano, querido. Eres pueblo de Dios. Date el privilegio de participar en la difusión del Evangelio a través de tus diezmos, tus ofrendas, tus talentos y tus dones. Y recuerda que estarás construyendo para la eternidad. Por eso Jesús nos invita. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. No olvides eso. Te invito a que oremos, hermano querido.
Padre que estás en el cielo, gracias porque nos invitas a ser tu pueblo. Gracias porque en Jesús nos das la oportunidad de hacerlo. Toma nuestros corazones y al mismo tiempo, Señor, al tomar nuestros corazones, entonces también estaremos gozosos en darte lo que tú nos has pedido, Señor, porque es una forma de demostrarte, de honrarte y de llevar adelante tu obra. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Querido hermano y amigo, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.